Una madre osos congelados llama a tu puerta. ¿Qué sucedió que te dejará en shock para siempre? Era una noche fría y oscura en el pequeño pueblo de San Melchor. Las casas, envueltas en un silencio extraño, parecían ocultar secretos temerosos. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta de Ramiro, un joven que nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Cuando abrió la puerta, sus ojos se abrieron como platos. Allí, frente a él, estaba una madre osa blanca, temblando de frío, con sus ojos pigmentados por una desesperación inhumana. En su lomo, 4 pequeños osesnos temblaban, tan helados como la noche que los envolvía. El aliento de Ramiro se detuvo en su pecho, que era lo que había traído a estos animales, normalmente inalcanzables, a su umbral, mientras la madre osa miraba implorante. Una extraña sensación de terror y sorpresa llenó el aire. El viento aullaba, como si el bosque mismo conspirara en silencio. Justo entonces, un susurro recorrió la calle, como una sombra acechante. Los vecinos se asomaron, bocas entreabiertas, murmurando sobre la leyenda de un antiguo espíritu guardián del bosque, que supuestamente traía malas noticias cuando aparecía. Sus rumores llenaban la atmósfera de tensión, cada uno más inquietante que el anterior. Había algo más en esa escena, un secreto que estaba a punto de revelarse. Los pequeños osesnos observaban, aún temblando, con sus ojos llenos de inocencia y miedo. Ramiro sintió un nudo en la garganta, preguntándose qué había sucedido, que había llevado a esta madre oso a buscar refugio en su puerta. Pero antes de que pudiera pensar más, un grito desgarrador cortó la noche, un estruendo proveniente del corazón del bosque. La madre osa dio un salto, sus instintos la llevaban a proteger a sus crías a toda costa. Ramiro supo que debía actuar. Debía ayudar a esta madre desesperada, o mantenerse alejado de este peligro desconocido. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Ramiro miró a la osa desconsolada y, de repente, escuchó un segundo rugido, esta vez más cerca. Algo se movía en las sombras del bosque, algo grande, algo aterrador. Las luces de las casas comenzaron a parpadear, una oleada de pánico se extendió por el pueblo. ¿Qué o quién estaba acechando en la oscuridad? ¿Y cuál sería el destino de esos inocentes osesnos? El corazón de Ramiro latía con fuerza, el sonido retumbante de su propio pulso resonando en sus oídos. Miró a la madre osa, y vio cómo su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino también por el miedo palpable que emanaba de su ser. Los ojos de los osesnos buscaban seguridad, pero en este momento, era él quien sentía que había perdido el control. La noche se oscurecía más, como si el bosque estuviera tragándose la luz. El estruendo se repitió, más cercano, arrastrando sonidos de ruptura, como si la tierra misma estuviera gimiendo. Esto no era un simple fenómeno de la naturaleza, había algo sobrenatural que acechaba entre los árboles. Los murmullos de los vecinos aumentaron, sus cabezas asomándose detrás de ventanas temblorosas, como si la curiosidad pudiera salvarlos de la amenaza inminente. Ramiro, gritó una voz familiar. Era Clara, su hermana menor, quien había llegado justo a tiempo para ver la escena. Al darse cuenta de la madre oso y sus osesnos, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Tenemos que ayudarles. ¿Qué sabes de estos animales, Clara? Preguntó Ramiro, luchando entre su instinto de protección y el temor a lo desconocido. Ella había escuchado las leyendas contadas por su abuela, esas historias que hablaban de guardianes del bosque y del equilibrio que debía mantenerse. No son solo animales, son parte de algo más grande. El rugido resonó una vez más, como un eco profundo que sacudía el suelo bajo sus pies. Ramiro miró al bosque, y por un instante, pudo discernir entre las sombras una figura imponente. Era una criatura gigantesca, con ojos brillantes que reflejaban un rojo intenso, y sus movimientos eran seguros, casi elegantes. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramiro. «Vámonos de aquí», gritó Clara, pero algo dentro de Ramiro lo ató a ese instante. Tenía que averiguar qué estaba sucediendo, no solo por la madre oso y sus crías, sino porque en su interior sabía que la noche guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. La madre oso miró a Ramiro y fue como si le dijera que él era su única esperanza. El tiempo se detuvo por un momento, y él tomó una profunda respiración.
Se acercó lentamente, consciente de que cada movimiento debía ser medido para no provocar aún más miedo. Está bien, no te haré daño, murmuró, pero sus propias manos temblaban. La criatura en la oscuridad se aproximaba más, y hasta el último grito del pueblo se ahogó en el silencio. Cuando el aire se sintió aún más pesado, Clara encontró fuerzas para hablar. Algo en el bosque está atormentando a los animales, debemos ayudarlos, o nadie estará a salvo. Antes de que Ramiro pudiera contestar, la sombra se abalanzó hacia ellos. Todo a su alrededor comenzó a desmoronarse, y el mundo se convirtió en caos. Ramiro, empujado por la desesperación y la determinación, sintió la urgencia de actuar. Un escalofrío recorrió su columna, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. De pronto, un grito desgarrador desgarró la oscuridad, un sonido que resonó no solo en sus oídos, sino en su alma. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué significaba su llegada para el pueblo y para la madre oso? La oscuridad no solo traía miedo, también una antigua venganza. Mientras la sombra se acercaba, Ramiro tuvo que tomar una decisión. Debería enfrentar a la criatura que acechaba en el bosque o refugiarse con los osesnos y la madre oso. El destino de todos parecía colgar de un delicado hilo. El rugido resonó una vez más, y Ramiro supo que el momento de actuar había llegado. ¿Tendría el valor necesario para desentrañar el misterio que los rodeaba? A medida que la sombra avanzaba, Ramiro sintió que su corazón se paralizaba. Clara se apretó a su lado, las manos temblorosas, y juntos miraron la figura que emergía de las profundidades oscuras del bosque. Era más que una mera criatura, se erguía en dos patas, sus músculos marcados pareciendo trozos de roca, y una ferocidad palpable emanaba de su ser. Sus ojos rojos centelleaban con un brillo inquietante y, justo antes de que la bestia rugiera de nuevo, Ramiro pudo ver los colmillos afilados que asomaban de su mandíbula. «Ramiro, haz algo», gritó Clara, la desesperación vibrando en su voz. Fue su grito lo que reanudó el tiempo. La adrenalina bombardeó a Ramiro como un torrente, y la idea de huir se desvaneció. En su mente, las palabras de Clara resonaban claras, tenían que ayudar a la madre oso y sus crías. La madre oso, percibiendo la amenaza, se interpuso entre la criatura y sus osesnos. Su cuerpo era un escudo, y aunque temblaba de miedo, su instinto protectivo brillaba con fuerza. Ramiro observó cómo la madre osa alzaba su cabeza, negra y majestuosa, mostrando una valentía que él deseaba poder emular. «Cuidado», gritó Clara de repente. Ramiro apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la bestia lanzó una zancada hacia ellos. Un rugido ensordecedor sacudió el terreno, como si la tierra misma respondiera. Sin pensarlo, Ramiro dio un paso adelante, instintivamente levantando los brazos como un intento de interrumpir la carga de la criatura. «Detente», ordenó, aunque su voz tembló más de lo que deseaba. La sombra se detuvo en seco, con una mirada inquisitiva y feroz. Por un breve momento, todo quedó en un silencio tenso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse mientras los tres se miraban fijamente. La madre oso y sus osesnos se acurrucaron, y Ramiro sintió que los ojos rojos se adentraban en su alma. De repente, un sonido suave vino de Clara. «Recuerda la leyenda, Ramiro, esta criatura no es solo un monstruo. Guardianes del bosque, eso siempre decía abuela. Puede que haya una forma de comunicarte con ella». Las palabras de su hermana resonaron en su mente mientras el pulso del miedo latía con fuerza. Ramiro se agachó, buscando el contacto visual con la bestia, que lo observaba atentamente. Respirando profundamente, recordó las historias de su infancia. De los espíritus que podían ser calmos si se les ofreciera respeto. «Soy Ramiro», dijo, su voz llena de sinceridad. «No venimos a hacerte daño. Solo queremos ayudar». Los ojos de la criatura se entrecerraron, como si intentara leer el corazón de Ramiro. El silencio se alargó de nuevo, y él sintió que una conexión sutil comenzaba a fluir entre ellos. De repente, un grito desgarrador resonó en el bosque. Era un lamento, un eco de dolor que atravesó la noche como una cuchillada. La sombra, aún inmóvil, se dio la vuelta, disparando su mirada hacia el corazón del bosque. La madre oso optó por mantener su postura, pero Ramiro supo que no podrían esperar más. «Vamos», gritó a Clara. «Debemos ayudar». Corrieron, dejando atrás la confrontación y adentrándose en la penumbra del bosque, donde los ecos de angustia y desesperación se volvían cada vez más intensos. Mientras más se adentraban, más claro se le hacía que no era solo su vida la que estaba en peligro.
Algo oscuro los acechaba, un secreto que había estado oculto en el bosque, un horror que se habría desatado si no actuaban. Sin embargo, al dar la vuelta a un árbol enorme, se encontraron ante una impactante revelación. La naturaleza estaba alterada, árboles caídos, un claro desolado donde lo que antes era vida vibrante ahora era pura devastación. Ramiro, ¿qué ha pasado aquí?, murmuró Clara, con la voz ligeramente temblorosa. Un nuevo rugido resonó desde la esquina del claro, y esta vez, no era un eco lejano. Una sombra inmensa se asomaba por detrás de un tronco caído, dejando un rastro de oscuridad en su camino. Ramiro sintió el frío recorrer su columna. Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo le decía que estaban a punto de desenterrar un secreto oscuro uno, que los uniría a la madre oso y sus crías de maneras que jamás habrían imaginado. ¿Qué les depararía el bosque y esa criatura que acechaba en la penumbra? La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, y una elección crítica tendría que hacerse en el momento más inesperado. El rugido resonó una vez más, interrumpiendo el aire, atravesando la atmósfera como un trueno. Ramiro y Clara se quedaron paralizados por un instante, asombrados por la fuerza de aquel sonido que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. El silencio que siguió fue abrumador, como si el bosque entero contuviera la respiración esperando lo que sucedería a continuación. Mientras la sombra se acercaba, Ramiro pudo distinguir más detalles en aquella criatura. Era enorme, más alta que cualquier hombre, y su piel tenía un brillo oscuro que recordaba al ónice pulido. Su cuerpo, lleno de cicatrices, contaba historias de antiguas batallas, mientras que sus ojos rojos, aún fijos en Ramiro, ardían con una furia contenida. A su alrededor, los árboles parecían encorvarse en respeto o quizás en miedo. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Clara, la angustia apretándole la garganta. Era evidente que el camino de regreso estaba cerrado, la bestia bloqueaba cualquier posibilidad de escapar. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su piel. La idea de abandonar a la madre oso y sus crías jamás había cruzado su mente. Sintiéndose responsable, una determinación ardía dentro de él. Debemos calmarla de alguna manera, murmuró Ramiro, más para sí mismo que para Clara. Empezó a recordar las voces antiguas de la abuela que hablaban de la conexión con la naturaleza, de cómo los hombres podían hablar con los espíritus del bosque. Se agachó una vez más, esta vez más cerca del suelo, como si buscara una forma de conectar con aquella criatura bestial. Te escucho, dijo, levantando una mano abierta. No somos tus enemigos. Solo somos humanos, desesperados por ayudar. Pero mientras la ambición de los ideales de protección lo guiaba, algo en su interior le decía que esa criatura era un guardián, no un enemigo. En un giro inesperado, el rugido se debilitó en un grito de dolor. Ramiro sintió su corazón acelerarse. Desde el claro, una visión aterradora apareció ante ellos. Otros animales del bosque corrían aterrorizados, sus ojos desorbitados, buscando refugio. Era evidente que había un caos más allá de lo que ellos podían ver. Ramiro se dio cuenta de que no solo estaban en peligro, todo el ecosistema estaba amenazado. Mira, gritó Clara, señalando un arroyo cercano que había cambiado de dirección, arrastrando ramas y hojas como un río de desastres. La criatura se volvió hacia el sonido, y su furia parecía convertirse gradualmente en confusión. Fue entonces cuando Ramiro comprendió, podría haber algo más que solo un deseo de enfrentarla. Quizás había un entendimiento más profundo que debían alcanzar ante la inminente catástrofe. Estirando su mano, Ramiro pronunció palabras en voz baja, recuerdos de historias familiares. Madre de la tierra, escucha nuestro llamado. Venimos a ofrecer ayuda, no a traerte más dolor. Las palabras temblaban en su boca, llenas de miedo, pero también cubiertas de esperanza. De pronto, la criatura se detuvo, su mirada se suavizó por un instante. La tensión en el aire disminuyó como si un rayo de luz atravesara la penumbra del bosque. Ramiro y Clara se miraron, el corazón latiendo al unísono, pero la calma fue fugaz. Un terrible estruendo retumbó una vez más. Una vibración profunda se sintió a través del suelo y las luces titilantes comenzaron a parpadear alrededor, como un aviso de que algo mayor se estaba acercando. El bosque comenzó a crujir, y una ráfaga de viento frío los envolvió, llevándose con ella el resto de la tranquilidad. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara con la voz casi un susurro mientras los árboles parecían susurrar secretos oscuros en el viento. La sombra de la criatura se intensificó, y un grito tan desgarrador escapó de sus labios que parecía un eco al lamento de la tierra misma. Ramiro sintió que todo su ser temblaba ante la revelación inminente de lo que estaban a punto de descubrir. «Debemos irnos ahora», gritó. Pero al girar, no era el camino de regreso el que se presentaba.
Era un claro totalmente desconocido, con sombras danzantes que parecían llamar. Ramiro, ¿eso es una salida o la entrada a algo peor?, se preguntó Clara, antes de que el eco de una risa oscura se filtrara desde el fondo del claro. El bosque había comenzado a abrirse y Ramiro sintió que su destino estaba a un paso de ser decidido. Mientras el miedo se reacomodaba en su pecho, comprendió que lo que había empezado como un intento de ayudar a una madre oso se había convertido en un viaje a los confines de sus propios miedos. Justo entonces, una figura apareció entre la bruma, lo que provocó que toda sensación de seguridad se desvaneciera. Era un rostro conocido, pero en aquel contexto, sus ojos estaban llenos de locura. ¿Han venido a destruirlo todo? No lo permitiré. Y en ese instante, Ramiro se dio cuenta de que el verdadero peligro estaba aún por aparecer. ¿Quién era esa figura y qué secreto oscuro ocultaba? La noche aún tenía mucho que develar. El aire se hizo pesado, como si el bosque mismo hubiera comenzado a temblar ante el desafío de la figura que emergía entre las sombras. El rostro que Ramiro reconoció era el de su viejo amigo, Esteban, pero ya no había nada de la calidez que una vez lo caracterizó. Sus ojos, dilatados y resplandecientes, reflejaban una locura que Ramiro jamás había visto. «Esteban», exclamó, la voz quebrándose ante la confusión. «¿Qué te ha pasado?» «No entiendes», dijo Esteban, su tono cargado de desesperación. «No hay tiempo. Ellos vienen, y el bosque es el último bastión. No permitiré que lo destruyan». «¿Quiénes vienen?», preguntó Clara, mientras su corazón latía frenéticamente en su pecho. La mención de una amenaza inminente hizo que su piel se erizara de temor. Esteban se acercó con pasos vacilantes, sus manos temblaban mientras parecía luchar con pensamientos que se desbordaban en su mente. «Los hombres están talando. No pueden ver lo que hacen, lo que están liberando. No puedo dejar que eso suceda». Ramiro se sintió atrapado entre el deseo de ayudar a su amigo y la tensión creciente por la presencia de la criatura que los observaba. «Debemos unir fuerzas. Si esta bestia realmente es un guardián, tal vez podamos luchar juntos», propuso, viendo cómo la mirada de Esteban se oscurecía aún más. «No. La bestia es parte del problema», gritó Esteban, ignorando la oferta de Ramiro. «Su dolor atrae a lo que está viniendo. Debemos sacrificarla». «El sacrificio no es la respuesta», dijo Clara, su voz firme. «Hay otra manera. No podemos perderlo todo por un acto de desesperación». Un murmullo pasó entre los árboles, como si la naturaleza estuviera sopesando las palabras de Clara. La criatura se movió, y un brillo de dolor en sus ojos rojos era digno de compasión. Ramiro sintió que, en sus entrañas, una conexión profunda crecía y le decía que no podía permitir que el ciclo de sufrimiento se perpetuara. «El bosque nos ha dado tanto», murmuró Ramiro, mirando a la figura rugiente. «No podemos devolver su dolor con más dolor. Hay que intentar comunicarnos», pero Esteban, cegado por un fervor oscuro, le lanzó una mirada de odio. «Eres un necio. Este lugar ha estado en guerra durante siglos. Si hay que elegir un lado, yo elijo proteger lo que queda a toda costa». El silencio que se había instalado se rompió con un nuevo estruendo. El suelo vibró nuevamente, más fuerte, como si una fuerza subterránea quisiera salir a la superficie. Desde el fondo del claro, una sombra más grande se acercaba, sus formas distorsionadas ondulando bajo la luz parpadeante de la tormenta que se avecinaba. «No hay tiempo. ¡Huyan!», gritó Esteban, pero la bestia se movió hacia adelante, su imponente figura oscureciendo el cielo. Un chorro de energía fluyó de ella como una oleada y, por un breve momento, todo se iluminó con una luz espeluznante que parecía absorber el dolor del bosque. Las criaturas del bosque empezaron a congregarse, acudiendo en tropel hacia el claro, despertando a su guardián en una danza de desesperación. Ramiro sintió que la esperanza renacía con la llegada de otros seres. Sin embargo, bajo aquella luz, el rostro de Esteban se torció en un rictus de furia y locura. «Esto no terminará bien», murmuró, antes de que su figura se desvaneciera en el caos. La criatura levantó su voz, resonando con el eco de todos los sufrimientos del mundo. El bosque entero pareció gritar con ella y, bajo la tormenta de angustia, el verdadero enemigo empezaba a revelar su rostro. Ramiro se dio cuenta de que no solo luchaban contra una criatura, sino contra el mismo corazón de la codicia humana. «Clara», gritó, mientras la luz del claro comenzaba a desvanecerse. «No podemos dejar que esta locura nos consuma», pero antes de que pudiera avanzar, una corriente oscura surgió del fondo, justo frente a ellos, atrapándolos en un nuevo y oscuro misterio.
La risa que había resonado antes regresó, burlándose de su desesperación. Y Ramiro supo, en lo más profundo de su ser, que lo que se acercaba podría cambiar todo lo que conocían. ¿Lograrán unirse al poder del bosque o caerán en el abismo de sus propios miedos? La noche prometía más sorpresas, y el tiempo se había agotado. El tiempo se detuvo. Las sombras a su alrededor se alargaron y retorcieron. Ramiro sintió el frío recorrer su columna vertebral mientras la oscuridad frente a ellos se formaba en una figura aún más temible. Era como si el mismo bosque estuviera respondiendo a la inminente llegada de aquello que amenazaba su existencia. La criatura, ahora revelada en toda su magnitud, tenía una apariencia que parecía sacada de las pesadillas más profundas. Su piel estaba cubierta de un manto de sombras que susurraban, como si las almas atrapadas en el bosque clamaran por ayuda. Con cada paso, el suelo temblaba y un aire helado invadía el claro, obligando a Ramiro y Clara a retroceder. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Ramiro, las palabras se agolpaban en su garganta. La criatura alzó su cabeza, y con un aullido que hizo temblar los árboles, dejó salir un grito que resonó como una antigua advertencia. La fuerza de la naturaleza parecía concentrarse en ese momento, y el ambiente se tornaba cada vez más inquietante. El eco de la bestia se desvaneció lentamente, dejando un silencio sepulcral. Esteban había desaparecido, pero sus últimas palabras flotaban en el aire, amenazantes como un relámpago. El sacrificio no es la respuesta, pensó Ramiro. Sin embargo, el dilema se tornaba más oscuro, el sacrificio de quien o que estaba en el horizonte, y la urgencia se intensificaba. Detrás de ellos, la luz que había iluminado el claro comenzó a desvanecerse, y un nuevo terror se deslizó por las sombras. De repente, una serie de figuras emergieron, sus ojos resplandecían de una forma similar a la de la criatura. Eran habitantes del bosque, ciervos, aves y hasta pequeños roedores, todos parecían reunirse bajo la protección de su guardián. ¿Por qué están aquí?, murmuró Clara, sus ojos abiertos de par en par. Ellos están respondiendo a la llamada del bosque, dijo Ramiro, intentando mantener la calma en su voz, pero la respuesta tampoco ofrecía consuelo. La mirada de Esteban, llena de locura y rabia, lo atormentaba. ¿Había alguna manera de que estas criaturas pudieran unirse al niño que solía ser su amigo? Su mente comenzó a girar en círculos, como el torbellino de la tormenta que arremetía en los cielos. Debemos enfrentarlo, gritó Ramiro, decidido a luchar por lo que quedaba del bosque, por lo que todavía albergaba vida y esperanza. Clara se quedó a su lado, sus ojos llenos de determinación mientras se acercaban al centro del claro, donde la sombra se alzaba en su forma más poderosa. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, una luz estalló a su alrededor. Era un brillo nostálgico, lleno de promesas de lo que alguna vez fue un lugar próspero y lleno de vida. Ramiro sintió que su corazón latía en armonía con el pulso del bosque, como si el alma de la tierra misma lo alentara, pero la corriente oscura, voraz y poderosa, creció en magnitud. Arrastró las sombras hacia ellos, y Ramiro sintió una fuerza tirando de su interior. La conexión con el bosque resultó ser un vínculo frágil, amenazado por la oscuridad que se acercaba. Con una última mirada a Clara, Ramiro comprendió. Es hora de hacer una elección, exclamó, mientras las sombras se arremolinaban, listos para devorar todo a su paso. Luchar o rendirse. Y justo cuando todo parecía colapsar, sintió un tirón en su pecho, como un hilo de esperanza. De alguna parte del más profundo silencio del bosque, una voz resonó, prototipo 11. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué significaba? La respuesta escondía un secreto que Ramiro aún debía descubrir, y la noche se oscurecía como un telón que anunciaba el cierre de una obra. ¿Qué era el prototipo 11 y cómo cambiaría el destino del bosque? Todos sus miedos ahora parecían insignificantes ante el poder que se avecinaba. La batalla por el bosque estaba a punto de empezar. La sombra se retorcía ante ellos como un depredador agazapado, y el aire se tornaba denso y pesado. Ramiro tomó una respiración profunda, sintiendo cada grano de miedo en su pecho. Necesitamos un plan, murmuró, pero las palabras se desvanecieron ante el siseo de las sombras. ¿Qué hacemos?, Clara preguntó, sus manos temblorosas apretando el suéter que llevaba puesto. El caos del claro se intensificaba, la figura oscura parecía absorber la luz que quedaba, dejando solo un abismo aterrador. Dejemos que la luz de nuestro propio miedo lo guíe, dijo Ramiro, aunque no estaba seguro de cómo podrían maniobrar entre ese horror.
Ella le respondió con un temblor de cabeza, sus ojos reflejaban tanto valentía como incertidumbre, mientras la oscuridad se acercaba, los ojos de los animales en el bosque brillaban como estrellas perdidas. Ellos esperaban, cohortes silenciosas, mirando a sus nuevos héroes. Ramiro sintió que aquellos seres le daban una fuerza extra. En ese momento, decidió que el bosque no sería un mero espectador de su propia destrucción. Las sombras, por muy amenazantes que fueran, estaban decididas a reclamar su dominio. Nuestros recuerdos son nuestra luz, gritó en un arrebato. Clara lo miró, y la chispa de la esperanza brilló en su mirada. Ella recordó lo suficiente, el eco de risas, historias del pasado, noches estrelladas alrededor de fogatas. ¿Podrían esos recuerdos convertirse en el arma que necesitaban? Se miraron el uno al otro y asintieron. De repente, Ramiro cerró los ojos y se concentró. Un flujo de imágenes invadió su mente, el aroma del campo, el canto del viento, e incluso la risa de un niño jugando a la orilla del río. Comenzó a murmurar en voz alta, invocando esas memorias, y con cada palabra, la luz cubierta por la sombra empezaba a resplandecer. Recuerdos del bosque. De lo que fuimos, gritó Clara, sumándose a la invocación. El vínculo se tejía entre ellos, y una luz cálida comenzó a emanar. Las sombras titubearon, como si dudaran ante la luminosidad que cada recuerdo traía consigo. De repente, la figura oscura se abalanzó hacia ellos. Su grito resonó como un trueno. Ramiro y Clara, aferrándose a su luz, se mantuvieron firmes. La criatura se detuvo, sus ojos llenos de confusión, como si nunca hubiera sentido nada similar. En ese instante, la voz que había resonado en el silencio regresó. Prototipo 11 es el bosque mismo. Su vida, sus recuerdos. Son tus aliados. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De algún modo, esa verdad era parte de él. Se dio cuenta de que el prototipo 11 no era solo un plan, era una esencia viva, un poder ancestral que defendía el alma del bosque. Las sombras ahora temblaban, eran la manifestación de temores, pero no podían avanzar ante la luz que los dos jóvenes empezaban a crear. Fuerza de la naturaleza, escúchanos. No permitas que la oscuridad prevalezca, exclamó Ramiro, pero antes de que pudieran consolidar su magia, la bestia lanzó un grito desgarrador. Era como un clamor de angustia y frustración, un eco de pérdidas antiguas. El aire se volvió denso, y Ramiro sintió un tirón en su cabeza, una visión pasó por su mente, en un instante, recibió una imagen clara, un grupo de osos congelados, inmóviles bajo la luz de un sol radiante. La visión se desvaneció y, en su lugar, quedó una pregunta latente. ¿Qué pasó con ellos?, pensó Ramiro. El dilema estaba frente a él, aumentando la tensión. Esa imagen era una advertencia. ¿Podría el bosque estar más integrado a ese sacrificio de los osos que nunca imaginaron? La lucha apenas comenzaba, pero el eco de un nuevo misterio ya resonaba en su interior, listo para ser desentrañado. ¿Quiénes eran esos osos y qué papel jugarían en su lucha? El tiempo se deslizaba, y el destino del bosque pendía de un hilo. Cada segundo podría decidir su final o su nueva esperanza. La luz que Ramiro y Clara habían creado titilaba en el aire, pero el rugido de la sombra resonaba por todo el claro, como un eco de antiguas tragedias. Clara, sintiendo el frío aterrador de la oscuridad, atrapó la mano de Ramiro con fuerza. No podemos dejar que esto nos derrote, dijo con un temblor en la voz. La criatura se estiró, intentando retorcerse, su forma fluctuante parecía alimentarse del miedo. Cada vez que la luz de sus recuerdos resplandecía, la figura oscura retrocedía, pero su determinación la hacía avanzar con más fiereza. Recuerdos, Clara. Recuerdos. Dinos algo. Gritó Ramiro, tratando de mantenerse enfocado. Recuerdo los días que corríamos por el bosque, escuchando ese canto de los pájaros, ¿te acuerdas? La voz de Clara se entrelazaba con la suya, pero la sombra parecía haber tomado nota. Un grito agudo emergió de ella, como si estuviera hablando, y Ramiro sintió un tirón en su pecho, como si la criatura también estuviera tocando sus propios recuerdos ocultos. Las figuras que enfrentaba se desdibujaron, y las imágenes de los osos congelados se hicieron más vívidas. Una madre oso, su mirada profundamente llena de tristeza, se erguía ante ellos en su mente. Las crías desaparecieron, y el dolor de su pérdida lo sintió Ramiro como un golpe en el estómago. Clara, está sufriendo. El bosque ha sido herido. Exclamó. La visión era clara, la madre oso, una protectora del bosque, había perdido a sus pequeños, un sacrificio que parecía ligado a la misma sombra que los acechaba.
La sombra estaba hecha de dolor, de un pasado que nunca sanó. Entonces tenemos que ayudarla. Gritó Clara, con los ojos brillando. Si esta criatura es una representación de la tristeza del bosque, debemos encontrar la manera de liberarla. Es nuestra responsabilidad. ¿Pero cómo? El aliento de Ramiro se tornó agitado. No sabemos nada de lo que pasó. ¿Solo vemos el dolor? ¿Podemos realmente tocar ese sufrimiento y darle un sentido de alivio? La sombra, ahora furiosa, empezó a expandirse, y pequeñas formas de animales caídos comenzaron a emerger de ella. Eran criaturas del bosque, congeladas en el tiempo, gritos silenciosos resonando en el aire. Una visión atroz que hacía que la piel se erizara. No, nunca dejaré que esto acabe con nosotros, dijo Ramiro, haciendo un esfuerzo por mantener la luz. Con cada recuerdo que pronunciaban, la madre oso parecía cobrar vida. Sus ojos vacíos en un momento se volvieron llenos de calidez. Tú eres parte de su alma, Clara. Solo hay que recordar las historias que cuentan los ancianos. Ella sintió con fuerza y su voz se unió a la suya, conjurando el pasado, la risa de la infancia, las enseñanzas de los ancianos, los cuentos de sacrificios y amor eterno. La criatura se estremecía, resonando con cada palabra, y el rugido se transformó en un lamento. Pero la oscuridad, furiosa y voraz, no iba a ceder tan fácilmente. Un fuerte viento se levantó, arrebatando las palabras y haciendo tambalear sus luces. La sombra intenta ahogarnos, gritó Clara. Debemos ser más fuertes que el dolor que trae. Como un reflejo de las fuerzas de la naturaleza, Ramiro y Clara sintieron el impulso de aferrarse a lo que tenían. Por el bosque. Por la madre oso y sus crías, gritaron al unísono. Pero el viento se intensificó, haciendo que sus recuerdos comenzaran a desvanecerse. De golpe, una imagen surgió en la mente de Ramiro, las manos de Clara entrelazadas con las de él, enganchando la luz. Se dieron cuenta de que la conexión que formaban era el camino. Algo dentro de ellos estalló, una energía que podía liberar al bosque, pero el precio era desconocido. Sigue. No te detengas, gritó Ramiro, pues sabía que la esencia del bosque dependía de ellos. Pero entonces, un silencio sepulcral cayó sobre el claro al mismo tiempo que la sombra se concentraba, dispuesta a lanzar un golpe mortal. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de la luz. Ramiro miró a Clara, y en sus ojos vio una determinación feroz. La sombra había encontrado su camino, pero también ellos. El momento había llegado, y el riesgo era alto. La pregunta era, ¿estarían listos para enfrentarse a lo que revelaría el bosque? Con el corazón latiendo, se adentraron en la luz. ¿Podrían liberar el espíritu del bosque o sería el final de todo lo que conocían? La luz empezó a envolverse en un torbellino de colores iridiscentes, creando un vórtice que parecía aspirar tanto la sombra como a ellos. Ramiro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la oscuridad, que antes era solo un eco aterrador, tomó forma, convirtiéndose en figuras distorsionadas de animales paris sustituidos por dolor y pérdida. Lucha, Clara. No dejes que la sombra te consuma. Gritó Ramiro, sintiendo su propio valor tambalear mientras miles de recuerdos oscuros intentaban desgarrar su determinación. Piensa en el bosque. En todo lo que hemos amado. La voz de Clara le llegó como un susurro en medio de la tempestad. Recuerda a nuestro abuelo, contándonos historias junto al fuego. Recuerda cómo superó su guerra con las sombras de su pasado. Era un intento desesperado por mantener viva la luz en sus corazones. Justo cuando sus palabras empezaban a resonar con fuerza, la sombra lanzó un grito que hizo retumbar el aire. Un torrente de imágenes los envolvió. Vieron animales atrapados en la oscuridad, sus miradas implorando ayuda, sombras alargadas que devoraban el bosque. La madre oso, su expresión mezclando furia y dolor, resonó en el pecho de Ramiro. Eso es. Su pena está en el aire, atrapada entre nosotros, y esta sombra, es nuestra oportunidad, exclamó Clara, sus ojos centelleando como estrellas. Por un instante, el viento cesó, y la criatura, que tomaba múltiples formas, quedó paralizada ante su determinación. Era como si la sombra misma reconociera el poder de los recuerdos que ellos invocaban, una batalla que no solo era física, sino espiritual. Vamos, Ramiro. Démosle voz a su dolor. Hagámoslo juntos. Con las manos apretadas, comenzaron a cantar. No una canción cualquiera, sino la melodía antigua de la tierra, un canto que llenaba el aire de memoria. Nombres de viejos bosques y ríos, el murmullo de hojas en el viento que susurraba secretos olvidados. La sombra titubeó, su forma ya menos amenazante.
Es un acto de amor. Gritó Ramiro, intensificando cada palabra. Por cada criatura. Por cada madre que ha perdido a sus crías. Por el bosque que aún respira, que aún vive. El aire se llenó de energía, como si el mismo tiempo se detuviese para escuchar su canto. En ese momento, tanto la luz como la oscuridad parecían entrelazarse, y la figura de la madre oso se hizo presente entre ellos, sus ojos dándole fuerza, pero de repente, la sombra desató su furia en un último esfuerzo. Un grito desgarrador resonó, llenando el claro con un eco de 1000 almas perdidas. Ramiro y Clara sintieron como un rayo de frío atravesaba sus corazones, un instante de duda y temor. En el fondo, entendieron que ese grito era una súplica desesperada, un lamento por cada pérdida, por cada vida truncada. No podemos rendirnos, exclamó Clara, sintiendo que todo su ser se incendiaba. Pero mientras la sombra se desmoronaba, Ramiro vio una figura oscura más al fondo. Una sombra mayor, una presencia que parecía haber estado en silencio, observando todo. Ante ellos, se formó un rostro familiar, terriblemente conocido, que hizo que su sangre helara. Era la imagen de su propio abuelo, atrapado entre la luz y la oscuridad. ¿Qué significa esto?, murmuró Ramiro, luchando por procesar la realidad. Era un reflejo de sus propios miedos, una manifestación del dolor que había guardado tan sumergido en su corazón. La conexión entre ellos fue demasiado intensa para ignorarla. Debemos liberarlo, dijo Clara, su voz temblando, percibiendo la verdad aterradora. Pero, ¿cómo podemos hacerlo si es también nuestro pasado? Mientras la sombra tremía en un vaivén de luz y obscuridad, un nuevo dilema surgía. Ramiro comprendió que no solo luchaban por el bosque o la madre oso, sino por ellos mismos. Estaban listos para enfrentar el dolor que los unía a aquella figura. Mientras la oscuridad comenzaba a replegarse, el rostro del abuelo dio un paso hacia adelante. ¿Qué revelaciones traerá ese encuentro, y qué sacrificios necesitarán hacer para liberar no solo al bosque, sino a sus propios corazones? El viento aullaba, llevando consigo las vibraciones del grito desgarrador que había sacudido el bosque. La figura del abuelo, atrapada entre la luz y la sombra, parecía un eco del pasado, una manifestación del sufrimiento que había estado oculto. Ramiro sintió que su corazón latía con fuerza, cada latido era una súplica, una necesidad de entendimiento. «Abuelo», gritó, su voz resonando en el aire helado. «¿Por qué estás aquí? Necesitamos tu ayuda», la sombra del abuelo titiló, como si la oscuridad también anhelara una respuesta. Ramiro y Clara se miraron, un entendimiento silencioso entre ellos. Estaban a punto de desentrañar los secretos más profundos del bosque, y cada decisión contaba. «Ustedes siempre han tenido el poder», dijo la sombra del abuelo, su voz suave pero cargada de tristeza. «El dolor que sufren los animales, la madre oso y sus crías. Todo esto está ligado a un antiguo sacrificio. Su sufrimiento es un eco de mi propia historia», las palabras pesaban en el aire. «¿Qué hiciste para que todo esto pasara?», preguntó Ramiro con una mezcla de miedo y determinación. La sombra, antes oscura y amenazante, ahora se transformaba en un reflejo de sus memorias, de lo que había sido su vida. «Fui yo quien selló la paz con este bosque», explicó el abuelo, mientras su forma se tornaba más clara, permitiendo que sus emociones se deslizaran en palabras. Pero el precio fue alto. El sacrificio no solo creó un lazo, sino también un ciclo que necesita romperse. Ustedes deben superar este dolor. Deben dejar ir. Ramiro sintió el nudo en su garganta. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos liberarnos de esta sombra que devora el bosque? Clara, siempre al lado, apretó su mano, recordándole que no estaban solos en esto. Lo que hicieron en el pasado puede ser reparado. Su luz puede brillar sobre la oscuridad, dijo el abuelo. La sombra de los recuerdos se agitó de una manera casi poética, y antes de que Ramiro pudiera procesar completamente las palabras, una ráfaga de viento pasó, trayendo consigo una oleada de imágenes del bosque vibrante, antes de que comenzara la devastación. Recuerden el amor, el valor de lo que tienen. Permitan que este amor rompa la oscuridad, susurró. En ese instante, la sombra comenzó a retroceder, como si supiera que el final se acercaba. Por el bosque. Gritó Ramiro, sintiendo esa conexión profunda. Por la madre oso y sus crías, y por todo lo que hemos aprendido. Mientras él y Clara unían sus voces, el bosque resonaba con su canto. Al unísono, evocaron las risas, las historias pasadas, y el amor insuperable que jamás se había apagado. Con cada palabra, la sombra titubeaba.
La madre oso se apareció entre ellos, su mirada revelando la tristeza y la esperanza de la naturaleza. Hazlo por nosotros, dijo Clara, su voz llena de convicción. No solo por lo que hemos perdido, sino también por lo que podemos reconstruir. La sombra del abuelo dio un paso adelante, guiándoles con su luz. Es hora de liberar lo que está atrapado. Rompan el ciclo. Un grito resonó desde lo profundo del bosque. Los animales, los seres del bosque, se acercaron, formando un círculo de vida alrededor de Ramiro y Clara. Fue un momento mágico, un instante donde la luz y la oscuridad coexistían en un delicado equilibrio. Damos nuestra luz. Damos nuestro amor, gritó Ramiro, entregando su corazón al bosque y a sus habitantes. El viento aulló una vez más, pero esta vez, no era un lamento. Era un himno de liberación. La sombra, ya desgastada ante la fuerza del amor y la memoria, comenzó a desvanecerse. Con un último rugido, se transformó en una bruma clara, como la niebla que se disipa al amanecer. El bosque estalló en colores vivos. Los árboles reverdecieron, los animales regresaron a sus hogares, y el eco del sufrimiento se desvaneció. Ramiro sintió una ligereza en su pecho. La conexión con su abuelo, y con el bosque, era más fuerte que nunca. Lo logramos, murmuró Clara, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Lo hicimos juntos. Sí, dijo Ramiro, abrazando a su hermana. Por la madre oso, por sus crías y por todos los que vienen después de nosotros. Mientras el sol surgía, bañando el bosque en un cálido abrazo, el ecosistema recuperó su esplendor. La madre oso, mirando a sus osesnos, parecía sonreír en agradecimiento. El ciclo de dolor había sido roto, y el bosque recuperaba su esencia. Esta noche, ya no solo seremos un recuerdo trágico, pensó Ramiro al mirar los ojos brillantes de la madre oso. Seremos una historia de redención, una celebración del amor que puede sanar el llamado más profundo. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, y la calma restaurada llenaban el aire. En la luz del nuevo día, Ramiro y Clara supieron que, aunque la sombra podría volver a intentar acechar, siempre habría esperanza, siempre existiría el amor por el que luchar. Y así, el bosque vivió, no solo en memoria de aquellos que habían sido, sino en la vibrante promesa de aquellos que se atreverían a recordar. No olvides que tu apoyo es crucial. Suscríbete ahora para no perderte ninguna historia emocionante. Dale like a este video para que podamos seguir creciendo juntos. Queremos leer tus reacciones y teorías en los comentarios, así que no dudes en compartirlas. Y por favor, compártelo con 5 amigos que necesiten un poco de magia en sus vidas. No esperes ni un segundo más.